Hola para todos, mi nombre es José Gabriel Gallego. Yo escogí el reto de los 10 principios de la economía del autor Gregory Mankiw. Eh, para hablar de la economía, pues debemos como entender el concepto en general de esta, ¿cierto? Y el autor lo define como el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos, que son escasos, ¿cierto? Aparte de eso, la economía estudia muchas otras cosas, entre ellas cosas importantes como las fuerzas que afectan la economía en su conjunto, la administración de recursos, como ya lo habíamos dicho, el cómo las personas toman decisiones, el intercambio entre las personas. Son muchas de las cosas que la economía estudia. Eh, el autor nos brinda 10 principios para entender básicamente la economía, para tener las bases para entender cómo funciona la economía, ¿cierto? Estos 10 principios los podríamos eh, separar, entre comillas, o por decirlo así, en tres grupos. El grupo de los principios de la regulación de toma de decisiones, el grupo de cómo interactúan las personas y el grupo de cómo funcionan en su conjunto, ¿cierto? Viendo la regulación de toma de decisiones, acá hay 4 de esos 10 principios que nos propone McHugh en su libro, ¿cierto? El primero es que las personas se enfrentan disyuntivas, como así. Él nos ponía un ejemplo muy claro de que las personas deben escoger entre una cosa u otra cosa, ¿cierto? O sea, no se puede, como se dice vulgarmente, comer y silbar al mismo tiempo. Se tiene que escoger entre una de estas dos cosas. Un ejemplo que nos ponía el autor es que el pan y las armas. Cuando un gobierno decide comprar más armas, enviar más presupuesto para la compra de armas, el presupuesto para la comida, para el pan, va a verse disminuido y eso va a traer consecuencias, tanto positivas como negativas. Positivas en el sentido de que se van a tener más armas y en alguna ocasión, cuando se requieran y se necesiten utilizar, se va a tener mayores unidades, ¿cierto? Pero negativas en el sentido de que si compramos esas armas vamos a ver disminuido la comida y esto se va a ver reflejado en el hambre de la población. Un ejemplo de que las personas tienen que enfrentar disyuntivas. Ya está en las administraciones, en los gobiernos, tomar la mejor decisión, ¿cierto? El otro sería como el costo de oportunidad y el costo de oportunidad se define básicamente entre eso que renunciamos para lograr lo que queremos. Básicamente es eso, lo que renunciamos para lograr lo que queremos. A veces, si yo quiero estudiar, si yo quiero ser un profesional, tengo que renunciar a muchas cosas. Tengo que renunciar ese tiempo en el que voy a aplicar para estudiar, lo voy a perder, o sea, no voy a poder jugar en ese tiempo. Entonces yo tengo ese costo de oportunidad de que si estudio no puedo ir a jugar. Es básicamente lo que nos dice este principio y también es de gran importancia tomar la mejor decisión. ¿Quién define cuál es la mejor decisión? Pues no lo sabemos, tendríamos como que mirar qué beneficio nos puede traer hacer una cosa y dejar de hacer otra, ¿cierto? El otro principio es que las personas racionales piensan en términos racionales. Eh, este principio me pareció muy importante y muy chévere en el momento que leí los principios porque uno escoge según el valor de las cosas, ¿cierto? Es básicamente lo que nos quiere decir este principio. Cuando hay mucho de una cosa, entre comillas, yo podría decir que uno se aburre, ¿cierto? Y uno quiere tener lo que, de lo que hay menos. Y eso hace que de las cosas que hayan, o sea, donde hay menos cosas, hay más valor. Entonces el autor nos ponía el ejemplo del agua y los diamantes. O sea, no es que el agua me aburra, no, pero ¿quién no quiere tener un diamante? ¿Cierto? Entonces, como hay más agua, uno lo ve irrelevante.
pero como hay menos diamantes uno lo ve como una cosa muy impresionante. Entonces eso es lo que le da el valor a las cosas. Entre menos cosas haya de algún material, sí, de algo, pues para nosotros va a ser como más valioso. Pero si hay mucho de eso, no va a decir como no, de esto hay mucho, pues ¿por qué me preocupo, cierto? Este principio es lo que nos dice que las personas racionales pensamos en términos racionales. Nosotros buscamos lo que mayor beneficio marginal me dé. Entonces, esto es lo que nos quiere decir este principio. El cuarto principio del grupo de regulación de toma de decisiones es que las personas responden a los incentivos, y para nadie es un secreto que donde a uno le ofrecen más por una misma cosa, pues uno se va por allá. Yo no voy a escoger el lugar donde me ofrecen menos por hacer lo mismo, ¿cierto? Y uno toma decisiones dependiendo de eso, dependiendo de los costos y los beneficios. Si a mí me beneficia más hacer una cosa que hacer otra, pues yo tomo ese camino. Y la economía estudia todas esas cosas, y es de vital importancia porque de estas cosas simples se mueve todo un país, se mueve toda una población y se mueve el mundo. Pasando a los principios, al grupo de cómo interactúan las personas. Acá se encuentran tres principios, y es: el comercio mejora el bienestar de todos, y es eh, porque se ve incentivado el intercambio. Y esto eh, explícitamente hace que las personas se especialicen en lo que son buenos, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque hace que las personas se especialicen en lo que es bueno, porque así vamos a poder ofrecer más productos, más bienes y servicios al mercado, y esto nos va a hacer a todos en general disfrutar de más cosas sin tener que uno tener que hacer esas cosas, valga la redundancia. O sea, para yo comer manzanas no tengo que ir a sembrar manzanas porque hay alguien que la siembra, ¿cierto? Y yo que soy bueno construyendo, entonces yo construyo para las personas que no son buenas construyendo. Y esto mejora el bienestar de todos, porque podemos dejar de hacer cosas para enfocarnos en lo que nosotros somos buenos, y aún así poder conseguir las otras cosas que nosotros no estamos haciendo. El otro es que los mercados como mecanismo de organización. Hace mucho tiempo el autor nos ponía en contexto con lo de la Unión Soviética, que era el gobierno quien decidía quién compraba, quién comía, quién producía, perdón, y, y era algo pues que no es bueno. En mi punto de vista no es bueno, porque no pueden decidir como uno que tiene que hacer, porque no, o sea, a uno no le gusta todo lo que le ofrecen, ¿cierto? Entonces lo que nos quiere decir esto es que las empresas ya pueden decidir. O sea, pueden decidir qué producen, pueden decidir a quién contratan, y nosotros podemos decidir qué comprar y dónde trabajar. Entonces esto hace que el mercado sea un mecanismo de organización, porque si una empresa decide producir algo, pues simplemente produce algo, y las personas que estén interesados en ese algo, pues recaen allá, ¿cierto? Entonces es algo que nos quiere decir como este principio. El otro es que el gobierno puede mejorar los resultados. ¿Por qué? ¿Por qué viene este principio? Porque entonces, ¿para qué sirve? Diciendo lo anterior, ¿para qué sirve el gobierno? Pues podríamos pensar, y el gobierno sirve para mucho, porque el principio anterior, del que acabo de hablar, solo funciona si se hacen valer las reglas. Entonces tiene que haber un ente regulador, y ese ente es el gobierno, y el gobierno en conjunto pues hace que nosotros respetemos las reglas y que los mercados puedan ser ese mecanismo de organización, ¿cierto? En el último grupo de cómo funcionan en su conjunto, también hay tres principios, que es: el nivel de vida depende de la capacidad de producción, y esto no es un secreto para nadie, porque entre más bienes y servicios hayan, más ingresos van a haber, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Eh, porque la productividad determina el crecimiento del ingreso, básicamente por eso. La productividad determina el crecimiento del ingreso. Si hay más producción, va a haber más ingreso.
Si hay más producción va a haber más trabajo y por ende las personas van a poder acceder a más ingresos. Entonces eso es lo que nos quiere decir pues como este principio. El otro sería el cuando se imprimen cuando se imprimen más billetes los precios suben, y ese es el gran término que todo el mundo conoce, pues entre comillas todo el mundo, es de la inflación. Si hay más billetes en el mercado, pues el billete va a perder su valor y se van a tener que incurrir a más billetes para comprar lo que antes se compraba con menos. Y eso es la inflación, y la inflación es no es dura de entender, pero no, mentira, sí es dura de entender, ¿cierto? Y es dura de, de evitar y muchas cosas, y para eso el gobierno tiene que tomar las mejores decisiones. Eh, y el último es que la sociedad se enfrenta a largo plazo a una disyuntiva entre la inflación y el desempleo, y es algo que es de mucha lógica porque uno tiene, o sea, la sociedad se enfrenta a que si hay menos inflación, o sea, van a haber menos demanda de productos, porque al hacer que la inflación hace que con más billetes se compren más cosas, ¿cierto? Se compren las cosas. Y esto lo que va a hacer es que el mercado requiera bienes y servicios, lo que va a activar la producción, lo que va a activar el empleo, ¿cierto? Pero si no hay inflación, si el mercado, pues, como lo entiendo, si el mercado se mantiene estable, el desempleo va, va a aumentar, porque no va a haber más, pues, tanto requerimiento de personal para producir, y esto es básicamente lo que nos quiere decir este principio. Eh, Me pareció muy interesante la lectura, porque puede entender uno más o menos el cómo funciona la economía. No siendo más, pues me despido y gracias.